3. Bueno, pues buenos días. El día de hoy estamos en noviembre ya. Espero que reaccionen. Buenos días, este día vamos a terminar, vamos a concluir, hoy sí, espero, Dios, así vamos a concluir, con la enseñanza Dios bueno, diablo malo. Hoy vamos a terminar de conocer esta parte de Dios y cómo es importante conocerla. Durante la semana yo estaba, a veces Dios me habla y empiezo a hacer bosquejos de enseñanzas y dije, híjole, ya me queda poquito, entonces yo creo que vamos a ver otro tema. Pero resulta que en esta semana tuvimos una plática, estuve dentro de una plática, estuve presenciando una plática de un ministro, de otro ministro que tiene muchos años ministrando. Y no sé si ya se nos escucha. ¿Nos escucha más o menos? Estuve en esta parte, y este ministro, así como muchos de nosotros tenemos otro trabajo, otra cosa que hacemos para vivir, para tener un sueldo, para tener algo, este ministro nos comentó varias cosas que ha emprendido y cómo las fue cerrando una por una. Y dice esto antes de tomar el pastorado. Él tenía un llamado pastoral que no había tomado y que estaba emprendiendo en otras áreas, ¿no? Pero cuando él nos habla acerca de esto, la verdad es que, bueno, con todo el respeto de la verdad es que tiene muchos años ministrando, siendo ministro, y no me atreví yo a decirle las cosas, pero quien estaba ahí, que es mi pastor, él sí le comentó. Resulta que este ministro tuvo, por ejemplo, es un ejemplo, tuvo una tienda de cosas, no sé, quizá, no sé, una tienda como las tiendas chinas que tienen de muchas cosas. Bueno, él tenía una tienda así que tenía muchas cosas y de repente empieza a crecer y empieza a tener más tiendas. Empieza a tener 1, 2, 3, 4, 5, no sé cuántas tiendas llegó a tener. Y acababan de surgir una tienda porque ya iba a ser Navidad para tener de todo y le saquean la tienda. Le dejan en blanco. Y no pasaba una semana y saquean otra tienda porque acababan de surgir pues las tiendas. Y pasa otra semana y le saquean otra tienda. Y es así como, y entonces dicen, no, pues tuvimos que cerrar y tuvimos que hacer. El siguiente negocio que pusieron, no recuerdo cuál dijo, pero también pasó algo muy similar. El siguiente, creo que tuvieron un sushi y se les quemó la cocina. Y entonces, dice el pastor, termina cuando nos cuenta todas estas cosas que le sucedieron. Termina diciendo, bueno, dice, pues es que si no era la voluntad de Dios, y ahí es donde, o sea, es como que, sí, pero a mí, de lo personal, obviamente, que hemos estado estudiando acerca de la voluntad realmente de Dios, pues a mí me suena más ataque que otra cosa. Una de las cosas que ellos tenían, y que decía, es que me pesaba mucho esto, porque ellos tenían una escuela primaria. Y dice que becaban a niños, que había niños a los que ayudaban de tal forma que si no podían estudiar, ellos lo tenían becado ahí. ¿Ustedes creen que Dios quiso cerrar ese lugar? Definitivamente no. Porque era apoyo, ayuda para los ramos. Muy probablemente ninguno de sus otros negocios tampoco. Porque él estaba haciendo un negocio, y así es como yo lo veo, somos de bendición cuando damos un servicio o un producto para alguien que lo necesita. Y esa persona es de bendición para nosotros porque lo paga. Es bendición tras bendición, no es un ganar-ganar. Pero entonces, cuando dice esto, yo me quedé así como que, con el respeto, o sea, guardé silencio por el respeto, ¿no? Por el respeto que es un ministro de Dios y que tiene muchos más años de ser ministro que yo. Pero sí, mi pastor sí le dijo, o sea, el pastor Dios sí le dijo, oye, pero ¿estás seguro que fue la voluntad de Dios y que no fue un ataque de diablo?
Y entonces es aquí donde nos vamos otra vez al Dios bueno y al malo. ¿Qué le pasó al principio? Le robaron. ¿Qué dice Juan 10:10? ¿Quién viene a robar, a matar y a destruir? Fue robado, fue saqueado, sus tiendas fueron saqueadas. Ahora, el punto sería, ok, investigar por qué. ¿Por qué llegaron todas esas cosas persiguiéndolo? Exacto. Algún derecho tenía el enemigo para llegar a hacer eso. Y quiero pensar que es por falta de conocimiento. Porque eso dice la palabra, por falta de conocimiento perece mi pueblo. ¿Qué pasa después de todo esto? Ellos lo toman como la voluntad de Dios. Y entonces toman el pastorado. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Y entonces como pastores tienen mucho tiempo, han sido de bendición para nosotros en esta ciudad. Pero ¿qué pasa? La gente tiene esa idea y dice, es que entonces Dios hizo que pasara todo esto y que perdiera todo este dinero para que yo llegara a mi llamado. Pero no es así. Dios no nos forza absolutamente a nada. El libre albedrío que Dios nos da es que nosotros decidimos qué hacemos. Lo bueno o lo malo, dice. Pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, dice, contra ti, porque tú eres el que me puedes alegar. Que pongo el bien y el mal delante de ti, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida. Pero el que tienes que elegir es tú. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Quizá, ¿qué pasa cuando me enseñas? ¿Qué pasa cuando alguien piensa que esto era de Dios? O no era de Dios tener este negocio y por eso le fue como en feria y por eso tuve que cerrar. Pasa que si tú piensas que es de Dios, no vas a hacer nada. Vas a decir, bueno, pues es la voluntad de Dios. Lo aceptas porque es la voluntad de Dios. Te resignas. Y ahí te resignas. Y bueno, pues hacemos otra cosa. Cuando a lo mejor eso iba a ser de gran bendición y por eso el enemigo quería frenarlo. Ahora, ¿qué pasa cuando él dice, bueno, pero es que así llegué a ser pastor? Ahí fue cuando yo comprendí y acepté el pastorado. Bueno, el pastorado era algo que Dios había puesto en su corazón. Y finalmente, con los negocios, en algún momento Dios iba a tratar con él. Y si él quería tomarlo, lo iba a tomar. Pero con esa mentalidad es que muchas personas permiten que cosas malas pasen sin frenarlas, sin decirle, oye diablo, aquí no te metes, porque esto está apagado. Esas eran cuentas que estaba sacando el enemigo con él. Posiblemente no con él, o no lo sabemos. Posiblemente con su linaje, con sus antepasados. No lo sabemos. Ni quiero preguntar tampoco. Tendría que ser un trabajo de él para ver qué fue lo que dejó pasar ahí. Pero lo que sí hace Dios es convertir la maldición en bendición. ¿Por qué? Porque en el momento en que se ve así como que, híjole, pues ahora qué hacemos, y entonces bueno, está bien, ellos lo tomaron como para que aprendas, para que tomes el camino, y entonces tomó el paso. No es así la forma de actuar de Dios. Si él hubiera conocido acerca de cómo es nuestro Dios, Dios es bueno, el diablo es el malo, desde la primera tienda se hubiera parado, dice la palabra, que nos paremos a... ¿No dice la palabra? En Efesios. Santiago 4:7. Él hubiera podido desde la primera desgracia, porque no es otra cosa, desde la primera cosa mala que a él le pasó, si él la pasa por el punto de Juan 10:10, que dice, el ladrón no viene más que a matar, robar y destruir. ¿Qué pasó? Le robaron. Ok, ¿quién fue? Pasamos por el filtro de Juan 10:10 y fue el enemigo. Y luego dice Santiago 4:7, por tanto, sométete a Dios. Sí, pero someterme a Dios es saber quién es Dios, pues. Y luego dice, y resiste pues al diablo. Y el resistir, a veces decimos, o a veces pensamos, o en la iglesia tradicional, se piensa que resistir es darte bolita y a todos los golpes. Finalmente, yo pienso, no lo dijo en ese momento porque no está,
No lo habló con versículos bíblicos, pero lo que él estaba diciendo es que él había resistido. Porque aguantó un ataque, aguantó otro y aguantó otro, pensando que era la voluntad de Dios, pensando que era Dios haciéndole entender algo. Pero dice su palabra que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Y si pusieron un negocio, 2 negocios, 3 negocios, 4 negocios en su sangre, hay negocios. Y trae eso. Pero el enemigo hizo, simplemente haría negocios para bendecir a mucha gente. Pero el enemigo ya hizo que en esa área se paralizara. ¿Y qué pasa? Resistir, la palabra resistir, en Santiago 4:7. Si nos vamos al origen de esa palabra, se llama antistem. Antistem significa pararse de pie y enfrentar. Si esta persona hubiera sabido, lo digo de verdad con todo respeto y sin juicio, también pasé por ahí. Yo también he pasado por enseñar cosas que no sabía. Pero ahora, esta es la bendición de tener una escuela. Es la bendición de escudriñar y hacer pedacitos y migajitas la palabra para poderla digerir así. Y seguimos leyendo y seguimos aprendiendo y el Espíritu Santo nos sigue revelando y nos sigue dando más. Entonces, si esta persona hubiera sabido lo que era resistir, lo que hubiera hacerse bolita y otro golpe y otro golpe y otro golpe, sino que era pararse en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la verdad? Que todo está pagado. ¿Cuál es la verdad? Que los pobres no pueden ser pagados. Bueno, sí pueden ser pagados dobles, pero ¿qué sentido tendría? Son pagados dobles, ya los pagó Jesucristo. Si hubiera resistido, si hubiera dicho, diablo, aquí no te paras, esto es mío, esto es bendecido, lo más probable es que no hubiera habido un segundo saqueo. Porque eso es resistir. Y entonces hubieran buscado el origen. ¿Cuál es el origen? Hay que buscar el anatema de eso. ¿Qué pasó? ¿Quién abrió la puerta? Y cerrarla de nuevo. Porque dice la palabra que ninguno que es tentado diga que es tentado de parte de Dios. Ninguno. Y hoy vamos a ver, dice, estamos en Santiago también, Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Qué significa? Dios no tienta a nadie. Esa fue una de las cosas que comentamos en ese momento. Yo, de verdad, creo que estoy creciendo, creo que la próxima vez quizás tenga el atrevimiento de decirle a alguien con ese tamaño algo acerca de Dios, porque lo que estaba diciendo es que Dios le había hecho todo eso. Me dolió mucho en mi corazón eso. Pero digo, yo no pude decirlo. Pero bueno, finalmente sí hubo alguien que le dijo, y entonces dijo, sí lo he pensado, pero ¿cómo saberlo? O sea, ¿cómo saber que no es la voluntad de Dios y que es un ataque? Juan 10. Exacto, Juan 10:10. Así de sencillo, Dios bueno le habla malo. El detalle es que muchas veces los que estamos aquí arriba, los que somos ministros, toman humildad a aprender de otros. No digo que no la tenga, definitivamente creo que es una persona con mucha humildad. Creo que es una persona a quien Dios le ha dado mucho. Lo poco que conozco de este ministro. Pero Dios le ha dado mucho, Dios le ha dado manos llenas. Pero por alguna razón, dice la palabra que lo que conocemos de Dios nos es manifiesto. ¿Qué significa? Que si yo creo que Dios es un Dios que castiga, yo los castigos que el diablo me ponga, porque dice aquí la palabra que no es tentar, Dios no tienta y Dios no castiga, voy a pensar que son de parte de Dios. Y entonces los acepto. Como Dios decía, no, pues acepto, porque pues viene de Dios.
o como las enfermedades, o como los procesos, o como, bueno. Y dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Si tú quieres saber por qué el enemigo no te puede tocar, dice la palabra que cuando aceptamos a nuestro Señor, el que se une al Señor, dice, un espíritu es con él. Si Dios está dentro de mí y somos uno solo, entonces el mal no me puede tocar, porque el mal no puede tocar a Dios. Amén. Y dice, y ni él tienta a nadie, ni Dios tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia? Porque luego dice, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, o sea, después de que se ha gestado algo incorrecto, entonces dice, da luz al pecado, y el pecado, cuando ya se lleva a cabo, da luz a la muerte. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es la concupiscencia? Es lo malo que ya traemos. Te lo explico más físicamente. Hay niños que vienen de familia gordita, tiene 3 años y es una bolita. Eso es concupiscencia hacia la obesidad. Eso es tendencia a ser obeso. Los que vienen de familia de rateros. Y se les hace muy fácil a un niño de 2, 3, 4, 5 agarrar algo que no es de Dios. Y en casa lo celebran, quizá así como, ay, mira qué chistoso, ¿no? Ay, mira. O quizá no dicen nada. Y entonces sigue creciendo. Es algo que ya traen en los genes espirituales. Esa es la concupiscencia. Entonces, cuanto más nos conocemos, más sabemos, es que la tendencia es engordar. ¿Cuál es la diferencia entre una concupiscencia y una consecuencia? Una concupiscencia es un niño de 3 años gordito. Una consecuencia es una mujer de 40 tantos años gorda. Porque una mujer ya sabe lo que está comiendo, un niño chiquito no. Una persona ya grande que es consciente de lo que está haciendo, entonces, esa es una consecuencia. Porque a lo mejor la tendencia no estaba a estar gordo, pero comimos mucho pan y comimos muchas pizzas y comimos muchas hamburguesas. Pero un niño pequeño es decir, los chiquitos gorditos es porque ya traen esa parte. Una persona, por ejemplo, ¿dónde más vemos la diferencia? Un diabético delgado, eso es concupiscencia, eso es algo que ya traen. Un diabético gordo, ese es consecuencia de los malos hábitos alimenticios, etc. Esa es la diferencia. Bueno, la concupiscencia es algo que ya se trae, esa no se pide, ya se trae. Consecuencia es algo que nosotros hicimos y entonces, pues ya. ¿Qué pasa? Siguiendo analizando el caso de esta persona, de este ministro. Muy probable, o sea, algo que él ya trae en la sangre son los negocios. Que le buscó 1, 2, 3, 4 negocios. No sé cuántos fueron más. ¿Qué fue consecuencia? No lo sabemos. Porque el hecho fue que no vino de Dios. El hecho fue que ni el robo, ni la destrucción de su cocina, ni la destrucción de esto, ni que le han cerrado la escuela, ni que nada de eso viene de Dios. Nomás con Juan 10:10. Nomás ahí empezamos. ¿Cómo saber? Bueno, pues ahí sí hay que analizar. Hay que analizar si fue consecuencia o fue concupiscencia. O sea, si fue la tentación o fue lo que ya traía incorrecto, ¿no? Entonces dice, nadie entonces es tentado de parte de Dios. Por lo tanto, no fue Dios el que lo fue orillando, porque esa es la palabra, ¿no? Que es que Dios me fue orillando a tomar estas decisiones. Y veíamos otro caso, por ejemplo, analizábamos otro caso de una persona que no ha prosperado mucho en sus negocios, y no ha prosperado mucho en sus negocios a pesar de estar en la palabra.
Porque decía de un vecino que tiene con unos empresarios, que comentaba que sería bueno, digo nosotros también estamos emprendiendo, sería bueno reunirnos los que somos emprendedores y que estamos en la palabra, ¿sí? Sería bastante interesante. Porque tenemos este otro recurso, porque la palabra dice que yo, como estoy en Cristo, donde yo ponga mi mano, ahí va a prosperar. Amén. ¿Cómo entonces alguno de nosotros que estamos en Cristo no hemos prosperado? Ok, vamos. Esa es la parte donde, ok, ¿qué nos está faltando? ¿En dónde estamos deteniendo el flujo de bendición de Dios? Y entonces, en esta otra parte, por ejemplo, esta otra persona, hablábamos acerca de la otra persona que tiene un negocio, y digo, pues yo creo que dentro de lo que yo puedo ver, se le escapa quizá un poco del trabajo porque no está. Y podríamos decir, a lo mejor no trabaja a tiempo completo. Y entonces le decía, una de las cosas para llegar al éxito es estar preparado y estar. Porque si no llega una oportunidad y no estás. Y esa oportunidad se hubiera buscado otra gente. Porque tú no estuviste. Entonces es estar preparado, porque no tenemos que estar preparados siempre, así como es la palabra, y estar, ¿no? Y entonces, bueno, cada uno anda con sus concupiscencias. Es decir, el hecho de conocernos, si yo ya sé que mi concupiscencia, por un ejemplo, es la tendencia a engordar, pues entonces tengo que cuidar de cómo. Ahora, si es consecuencia, pues no hay razón, porque yo corto el origen, corto la raíz y se quita la consecuencia, ¿no? De cualquier forma, conocernos es llegar a la raíz y quitarla. Entonces, creo que ahora de todas maneras si tiene el negocio este ministro, pero sí es importante saber de dónde se puede tomar, justamente de todo, o sea, para empezar de eso, de poder resistir, de poder decir, yo me paro en Cristo, yo sé quién soy, yo sé que no puedes tocarme, yo sé que no puedes tocar nada de lo mío, y que además donde yo ponga mi mano eso va a prosperar. Amén. Amén. Bueno, habiendo hecho esta recapitulación, Dios bueno de algo malo, entonces vemos que Dios es misericordia. Quiero nada más recordarte la historia de Nínive, aquí nos quedamos. La historia de Nínive es cuando Jonás es comido por un pez gigante, por un monstruo marino, dice la palabra. Algunas de las descripciones de la palabra dicen por un monstruo marino. Y esto fue porque Dios le pidió a Jonás que fuera y hablara a una ciudad para que se arrepintiera. Es como si alguien viniera y nos dijera, alguno de nosotros, ve a Culiacán y diles que dejen de traficar con drogas y armas porque viene la destrucción como consecuencia de lo que están haciendo. Y esa persona dice, no, porque si se arrepienten, yo sé que son bien malos, pues si se arrepienten tú los vas a perdonar, le dice, ¿no? Y esa parte de todos quienes hablaban directamente con Dios, que Dios nos habla directamente de nuevo, me parece así como que qué padre que Jonás conocía el corazón de Dios. Su corazón humano, ese que está donde están las concupiscencias, decía, pues es que los vas a perdonar, pues es que no se merecen, se merecen una pajuelista, ¿no? Ese es el alma donde están esas concupiscencias, esas maldades que traemos nosotros. Pero Dios no batalla con eso. Dios no tiene eso, Dios es amor, Dios es misericordia. Y entonces, pues Jonás lo conocía bien a Dios. Y entonces finalmente accede. Entonces dice, ok, ya voy a ir. Pero el punto de no ir de Jonás no era rebeldía, sino era que para él sí merecían morirse. O sea, para él habían sido tan malos en ese pueblo que merecían el castigo. ¿Sí? Entonces finalmente ya, él mismo decidió, está bien, voy a ir.
Y entonces dice, finalmente llegó, y ya lo leímos esto, el mismo rey hizo que se cubrió de silicio, dejó de comer, dejó de tomar agua, proclamó un ayuno total. Y en esos tiempos esa era la forma de buscar el rostro de Dios. Es como no hagan nada, oren y cada uno conviértese, o sea, lo que está haciendo. Entonces vemos en 2 de Crónicas, aquí nos quedamos cierto. 2 de Crónicas 7:14. Esta es una ley y es la ley del arrepentimiento. Dice, si se humilla mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, tiene que ver que esté el nombre de Dios implícito. Tiene que ver. Y les decía, lo que enseñan, por ejemplo, en la meditación, lo que enseñan en muchas otras cosas de ahorita lo que está tomando un poco de auge, que es la física cuántica, por ejemplo. Y lo único que tienen, aunque física cuántica sí reconoce un ser superior, lo único que tienen, entre otras cosas, una de las cosas incorrectas que tienen es que no reconocen a Dios. Entonces, si tú vas a un psicólogo, el psicólogo posiblemente te ayude a hacer un ejercicio de perdón, por ejemplo. Un ejercicio de perdón a ti mismo puede ser. Pero si no está el nombre de Dios invocado, no cumple con esas características y entonces no viene la ley, precisamente esta ley del arrepentimiento, donde se perdonan los pecados y donde se sana la tierra. Entonces, dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si oran y buscan mi rostro y se convierten, o sea, dejan los malos hábitos que tienen, que los han traído hasta aquí, entonces, dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Todas las semillas que ustedes plantaron, que ya se les estaban casi llegando la cosecha, la voy a quitar. Eso dice. En algún momento, y lo digo, me arrepiento haber enseñado algo correcto. En algún momento yo dije, sí, es que Dios te perdona, pero lo que ya hiciste, o sea, la consecuencia la vas a vivir. Pero eso no dice la palabra. Eso fue un aprendizaje de boca en boca, de un ministro a otro, de un ministro a otro, y en ese momento yo tuve la oportunidad de ministrar a alguien. Y entonces eso dije, me arrepiento, de verdad, me pido perdón, porque no es lo que dice la palabra. La palabra dice que si tú hay un arrepentimiento, Dios perdona los pecados y sana la tierra. Dios perdona el pecado y quita las semillas, y ya no hay semilla, ya no hay raíz, ya no hay árbol, ya no hay consecuencia. Y dice Isaías 55:7 de nuevo, es el arrepentimiento, dice, deje el impío su camino, deje el malo su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, es decir, aquel que nada más está pensando en lo malo, deje de estar pensando en lo malo, y vuélvanse a Dios, dice, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdón. Y cuando yo leo esto, entonces no entiendo cómo es que pensamos que Dios castiga. O sea, ¿de dónde lo aprendimos? Porque la palabra habla más veces de misericordia que de justicia. Entonces, dice 1 Pedro 4:8, ante todo tengan entre ustedes ferviente amor. Dios es amor. Porque el amor, nuestro Dios, cubrirá multitud de pecados. Entonces, si Dios es amor, y dice su palabra fíjate de qué manera Dios amó al mundo. Juan 3:16. Este es un versículo que todo el mundo sabe, yo creo. Dice, porque de tal manera, ¿cuál es esa tal manera? Pues es una enorme manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, es que yo todavía no estoy muy convencido de que Dios a lo mejor sí me castiga, de que Dios a lo mejor sí pone cosas malas, de que a lo mejor sí Dios sí. Dios entregó a su Hijo.
Dios entregó a su Hijo para que todos entremos a la vida eterna a través de Él. Salud. Para Gracias. todo aquel que en Él cree, no se pierda más en la vida eterna. Yo creo que no hay un amor más grande. Ni de Dios Padre ni de Jesús. Porque Jesús se entregó a sí mismo y lo vivió, pues. Entonces, si Él ya vivió los azotes, es porque no quería que nosotros lo viviéramos, pues. Porque si Él no hubiera querido evitarnos eso, pues cada quien viviera las consecuencias de sus actos. Pero Jesús dijo, con mi obediencia cubro tu desobediencia. Con lo que yo hice, quito, dice la palabra, toda maldición. Él ha quitado toda maldición. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió. ¿Qué significa? ¿Tienes otra traducción? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Recuerden que la ley era, si tú haces esto, vas a tener estas bendiciones. Pero si no haces esto, vas a tener estas maldiciones. ¿Qué vino a hacer nuestro Señor Jesucristo? Como sabía que ningún ser humano, por la concupiscencia que hay en el cuerpo, porque estamos encarnados, no podíamos cumplir al 100% la ley. ¿Qué hace nuestro Dios? Envía a Jesucristo, toma a Cristo la forma de nosotros para hacerlo Él. Y entonces Él sí cumple toda la ley. Y entonces en ese momento Cristo nos quita la parte de la maldición, pero nos deja la parte de la maldición. No es por nosotros, porque ninguno de nosotros podría, es por Jesucristo. ¿Qué dice tu versión? Dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Fíjate qué padre. Él, ¿qué dice de las fechorías? Dice, cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Ajá. Este versículo es súper profundo. Y no es un permiso para portarnos mal. Es para entender y agradecerle a Dios lo que hizo con nosotros. Porque dice, la maldición de nuestras fechorías, es decir, cualquier cosa que nosotros hayamos hecho incorrecto, nos iba a llevar a la parte donde estaba la maldición. Aquí estaba la bendición, aquí estaba la maldición. Aquí venían un montón de cosas, como por ejemplo, y si alguien está viviendo en esto, puede acercarse y empezamos a orar para que Dios quite esas semillas y empecemos a estar en bendición. ¿Cuáles son maldiciones? La pobreza es una maldición. La esterilidad es una maldición. Porque Dios dijo fructifique. Dice, Dios los bendijo y les dijo fructifique. Nada más que ahora, hay diferentes tipos de esterilidad. Una de ellas es la física, pero la otra es la emocional, donde una persona conscientemente decide no tener hijos. Donde una persona, yo he conocido a algunas personas, respeto por completo su forma de pensar. En algún momento yo me dije, no, yo todavía no quiero. Pero sabía que en algún momento iba a querer. Pero ahorita, todas las corrientes estas raras y de transgéneros y de muchas cosas, están haciendo que las personas no quieran reproducirse. El enemigo quiere acabar con la especie humana. Y entonces es una esterilidad, pero académica, por decisión. Porque dicen, no, yo ya no quiero tener hijos. Y entonces es como que, ok. Hay chavitas de 12, 15 años que están proclamando quitarse la matriz. Dices, híjole, yo creo que a los 40 no vas a pensar igual. A los 30 no vas a pensar igual. O sea, hacer un cambio tan drástico va a afectar tu linaje, hasta ahí vas a llegar. Todo tu linaje hasta ahí va a llegar. Pero la palabra habla de que eso es una maldición. ¿Qué otra cosa son maldiciones? La soledad es una maldición.
Hay personas que, bueno, particularmente conozco una persona que ya está grande, nunca se casó. Y creo que dos de sus hermanos tampoco se casaron. Por supuesto es una bendición. En fin, podríamos enumerar la gente que trabaja de sol a sol y de todas maneras no le alcanza. La gente que dice, serás maldita en la ciudad y maldita en el campo. La gente que no encuentra su lugar, que anda de aquí para allá porque ni le va bien aquí ni le va bien allá. Todas estas personas podríamos encasillarlas en este lugar. Pero dice Gálatas 3:13, si alguien quiere salir de esas maldiciones, dice Cristo nos quitó perdón, las maldiciones, la maldición de la ley. Y luego dice, cargó la maldición de nuestras fechorías. O sea, lo que hicimos incorrecto o lo que hicieron incorrecto nuestros padres y nuestros antecesores, que nosotros estamos pagando, puede ser. Esas cosas, todas las cargó Jesús. Entonces, si ya las cargó Jesús, ya no hay otro cobro. No debiera haber otro cobro. O quienes estamos en Cristo nos podemos levantar y decirle, a ver, enemigo, como él tiene, a ver, chanclas, a ver, diablo, a ver, Satanás. Sí, yo no sé qué le decía chanclas. A ver, aquí la palabra de Dios dice, y el Espíritu Santo me da la convicción de que mi Señor Jesucristo ya pagó por mis pecados. Así que no tienes nada que hacer aquí. Así de sencillo. No necesitamos gritar, no necesitamos ponernos chinitos que sí nos ponemos. Es simple y sencillamente yo sé que no tienes nada que hacer. Punto. Y entonces, como les decía, que quizás si eso hubiera pasado en la primera saqueada, me hubiera ido una segunda saqueada. Hace poco, digo, nosotros, una de las puertas, porque a veces juzgamos fuerte, cuando yo empecé a aprender acerca de esto, entonces yo veía que algo malo le pasaba a alguien y yo decía, está pecando. Pero resulta que no necesariamente dice la palabra que el que sabe hacer el bien no lo hace, le es contado por pecado. Entonces no necesariamente que esté pecando en algo grande o no necesariamente que esté pecando, simple y sencillamente el temor. Algo te debe, eso es una puerta. ¿Cómo se llama? El descuido es otra puerta. Por eso, si pones seguro tus puertas, si cierra con llave, pues si cierra con llave tu carro. ¿Por qué? Porque en teoría no nos pueden robar, pero pues, estamos en este mundo, es como si pasáramos por el mundo y tratáramos de no ensuciarnos los pies, nos vamos a ensuciar porque estamos en el mundo, estamos encarnados, tenemos emociones y eventualmente, vamos, por ejemplo, dice la palabra que puedes enojarte pero no peques. Y a veces nos enojamos y de todos modos le decimos una que otra que se nos atravesó. A mí me ha pasado, perdón, pero a mí me ha pasado cuando alguien se me atraviesa, recibe 100 veces más lo que acabas de hacer. O sea, y no está bien, pues, porque sí lo va a recibir, pues, pero yo se lo digo, pues. O sea, es como que te lo repito, sí lo vas a recibir. Y el hecho de haberte atravesado no está bien, pues no se dé un corazón de amor. Así estamos de acuerdo, ¿no? Ay, no, es así como que o sea, recibe, ¿no? Es tan malo que para. Pero a veces así nos pasa, pues, porque estamos en este mundo. Y entonces de hijo, perdón. Que también quienes me cedan el paso les digo recibe 100 veces más. Pero, ¿qué pasa? Una puerta, y les quiero comentar acerca de algo que nos robaron. Nosotros tenemos unos carritos aquí para poner coco afuera. Y dejamos una cara vuelta. Y por aquí pasan muchos varitos que van a otras colonias. En una de esas, una noche, se llevaron la basura porque es un contenedor de basura. Y se llevaron el carrito. El carrito tiene llantas. En ese momento pensé, híjole, ¿cómo nos robaron? Y eso y aquello. Y yo dije, no está robado. El diablo no nos puede robar. El diablo no nos puede robar. Y así se lo dije.
no nos puede robar. En ese sentido yo sí soy firme en esa parte, ¿no? Hay partes en las que me cuesta, pero en esa parte, así como que no nos puede robar. Pasó un tiempo, pasó un mes, creo que hace un mes y medio pasó eso, o 2 meses, no mucho. Y encontramos ese carril. Esos carriles son muy no son comunes, porque fueron hechos específicamente con ciertas medidas de demás. Y lo encontramos en una cadena aquí a la vuelta, a 2 horas. Y le dije, está por aquí cerca. O sea, digo, obviamente utilizándolo, haciendo ejercicio de mis manos. Dije, ¿sabes qué? Está por aquí cerca. No lo hemos podido ver. Sí, la persona que, cuando ya lo encontraron, la persona hubiera podido decir, no, a mí me lo vendieron, porque eso dije, no, a mí me vendieron esto. Y hubiera podido decir, no, lo siento mucho, y lo hubiéramos tenido que recomprar. Pero la persona esta dijo, no, pues sí me lo vendieron, pero sí, es tuyo llevarlo. ¿Qué significa? No hemos perdido nada, no nos ha robado nada de nada. Entonces, cuando parezca que algo te robó, si tú estás firme en que no te puede robar nada, eso va a regresar. ¿Cómo? Pues tú solamente ten la convicción, porque créanme, esa convicción se da. Nada nos puede robar. Entonces, ya nos ha quitado la maldición de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos la bendición por lo que Él ha hecho. Vamos a cerrar hoy. Vamos a hablar de los 3 días. ¿Cuánto tenemos? Unos 42. Sí, sí alcanzamos a ver. Sí alcanzamos a ver nada más los 3 cielos. Los 3 cielos de los que habla la palabra. La palabra habla de 3 cielos. Porque dice, acá en, todos sabemos que Dios hizo los cielos y la tierra, amén. Y todo aquello que hay en ellos. Hizo las estrellas, hizo los astros. Y dice, esta parte me gusta. Juan fue llevado en visión. Qué padrísimo. A Juan le fue revelado lo que era el cielo. A Juan le fue revelado lo que viene en Apocalipsis. Y en Apocalipsis viene una descripción padrísima de cómo se ve. En Apocalipsis viene cómo hay un río y un árbol de vida. Son cosas que dice Apocalipsis 11, 19, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un grande terremoto y gran granizo. Entonces, y esto es el tercer cielo. ¿Dónde está el tercer cielo? Vamos a ver. Corintios 12:2. Primero, Segunda de Corintios 12:2. Gracias. Dice, Pablo fue llevado en visión al tercer cielo, porque Pablo está definiendo. Pablo escribió a los Corintios, le escribe la carta a los Corintios. Y Pablo dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo estaba hablando de él mismo. Pablo estaba diciendo, hace 14 años yo tuve una experiencia donde Dios me llevó al cielo. No sé si fui con el cuerpo o solamente fui en el espíritu. Pero fui arrebatado, dice, al tercer cielo. Tendríamos que hablar mucho, pero no me quedan 20 minutos. Ok. El cielo lo podemos conformar hasta ahorita. De lo que sabemos de la palabra, podemos reconocer 3 cielos. El primero, que es la atmósfera, donde están los pajaritos, donde están las nubes, lo que nosotros alcanzamos a ver, que es un cielo de la creación. Como parte de la creación, cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando Dios creó
todas las cosas que hay en él. Cuando Dios creó las estrellas, cuando Dios creó todo ese es el cielo natural. Lo podríamos comparar en nosotros, porque como es arriba es abajo, dice una de las leyes, y como es adentro es afuera. Lo podríamos comparar con nosotros como lo más externo, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. ¿Vale? El cuerpo. Como el cuerpo, exactamente. Nosotros también nos conformamos, por eso entendemos que son tres cielos. Nosotros nos conformamos por tres partes: el cuerpo, el alma y el espíritu. Y ahorita vamos a ver, dice en Primera de Reyes 8:27. Vamos a buscar Primera de Reyes 8:27. ¿Cuál? Estamos sustentando la existencia de varios cielos, ¿no? Ay, me fui mal. Sí, Primera de Reyes 8:27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, hay una coma, dice, he aquí que los cielos, y luego hace una coma, y dice, los cielos de los cielos no te pueden contener, dice. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Ahora es Salomón. Recuerden que a David se le da la encomienda de hacer una casa para Dios, y finalmente Dios le dice, pero no la vas a hacer tú, le dice, la va a hacer Salomón. Y entonces a Salomón le dice, va a venir tanto, va a ser así, va a ser así, va a ser así. Dios le da esas instrucciones a Salomón. Y entonces Salomón dice, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Si los cielos, y luego dice, aclara, no estos cielos que vemos, dice, los cielos de los cielos, ¿no? Si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cómo es entonces que sabemos? Ahí ya vemos dos cielos. ¿Cómo es entonces que sabemos que hay un tercer cielo o un segundo cielo, pensando que este es el tercero, ¿no? El tercero es donde reconocemos que habita nuestro Dios. A ver, Hebreos 4:14. Hebreos 4:14, hice unas anotaciones aquí. Ahorita vamos a ir. Dice, por tanto, estamos hablando de Jesús. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿no? Es solo saber que hay cielos. El segundo cielo, que es el que creo importante aclarar. El segundo cielo es, vamos a Efesios 6:12. Bien, no tenemos mucha, dice, contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, y da una lista contra los generales, los coroneles, los tenientes, etcétera, etcétera. Eso lo está diciendo, que dice que son los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, de maldad, donde dice, en las regiones celestes, en el cielo. Tendríamos que recordar cuándo fue la primera caída del diablo, la segunda caída del diablo, pero bueno. Vamos a ubicar entonces que hay tres cielos. El primer cielo, donde están los nubecitos y los pájaros vuelan. El segundo cielo es este, donde se encuentran gobernadores de las tinieblas, principados, potestades y los huestes espirituales de maldad. Y en esa parte, que es la segunda parte, ¿y qué creen? Esa parte es la que es comparada a nuestra alma. Porque en nuestra alma es donde se encuentran los pensamientos, las emociones y la voluntad. Y ahí en los pensamientos, exacto, todas las concupiscencias están entre el alma y el cuerpo. Todos los pensamientos, dice la palabra, que el pensamiento va a gestar una acción. Y una vez que el pecado se consuma, entonces viene la muerte. Entonces, todo empieza en un pensamiento en el
La voluntad. ¿Por qué la voluntad? Porque alguien puede ser, alguien que quiere hacer algo malo, dice, bueno, el que roba un banco lo piensa y lo piensa y lo piensa y ve cómo lo va a hacer y ve a qué horas y ve, busca las estrategias. Pero eso todavía está en planes y pensamientos. Y ahí mismo, en el alma, está la voluntad. La voluntad es la que dice, sobre eso así. El que consuma las cosas está ahí también. Entonces ahí es comparable a todas las cosas de maldad. Ahí es donde viene el enemigo y susurra, oye, fíjate que esto, oye, fíjate que aquello, que aquellos andan hablando de, oye, fíjate ahí en el alma. Es la parte, y dice Romanos 12:2, es la parte que hay que renovar, el entendimiento. Esto es lo que hay que limpiar. Porque viene la otra parte, que es el tercer cielo, y es lo que dice ahorita, lo que acabamos de leer. Este que acabamos de leer, donde Salomón le dice a Dios, y es este Apocalipsis que viene, acá donde viene del escrito. Segundo cielo. Tercer cielo, vamos a ver. Salmo 103:19. Este salmo dice, el Señor ha colocado su trono en el cielo. Pero no es en el cielo donde están las nubes, es en el tercer cielo. Ahí está su trono. Y luego dice 2 Corintios 12:2. 2 Corintios 12:2. Es el que leímos acerca del tercer cielo, dice aquí. Dice, conozco un seguidor, conozco un cristiano que dice que hace 14 años, es Pablo diciendo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sabe cómo. Dice Lucas 10:20. Pero no se alegren tanto, dice. Gloríense, pero no se gloríen de eso. Gloríense, dice, alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de los cielos. Estoy buscando otro versículo aquí lo puse. Cuando el Señor se va al cielo, dice, voy a prepararles morada. Ahí en el tercer cielo. Dice, oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga victorioso, le permitiré comer del árbol de la vida que está en el jardín de Dios. Vamos a buscar esta descripción. Dice Apocalipsis 22. Dice, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida. Estamos en el cielo, ¿no? Estamos en el cielo. Esa es una descripción de un lugar, así como si hubiéramos ido a vacaciones. Entonces empezamos a imaginar. Dice, a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará ahí. Sus siervos les servirán, ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Ya no habrá más noche, no tendrá necesidad de luz,
de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces hay un lugar allá arriba. Me gusta mucho esta parte donde viene el río de Dios. Hay un lugar allá arriba donde está el trono de Dios y donde dice, está descrito también en Apocalipsis, donde dice, está el trono de Dios y están los 12 ancianos adorando. Y los 12 ancianos se postran y gritan, santo, santo, santo. Todo esto sucede en ese tercer cielo. En algún momento antes de Jesucristo, el enemigo podía entrar y salir, porque él recuerda que era un ángel de Dios, no es que lo sacaron de allá. Y él era el que iba a ir, hey, allá en Sodoma están haciendo esto. Déjales venir lo que es. Dios es un Dios justo, decía la palabra. Y entonces la justicia decía, si haces algo malo, recibes lo malo. Bueno, eso dice, esa es la justicia. Y él era el acusador, dice, también está descrito. Él era ese acusador. Pero después de que viene Jesucristo, hace lo que hace por cada uno de nosotros, los cielos son limpiados. Y entonces el diablo ya no tiene acceso, porque el acceso era de nosotros. Él solo podía entrar porque engañó al ser humano. Y sabía dónde estaba. Él como Pedro por su casa, porque pues allá salió. Pero entonces el enemigo está en el segundo cielo, ahí están gobernando. Por eso dice el príncipe de los aires. Ellos están gobernando en ese segundo cielo. En nosotros, el primer cielo se asemeja a nuestro espíritu. Porque en nuestro espíritu, dice la palabra, somos perfectos. En nuestro espíritu, nueva criatura somos. En nuestro espíritu no somos para el Señor. Y si no somos con el Señor, la naturaleza nuestra ha cambiado ahora para mí. Entonces, así están divididos los cielos. Cuando veamos un poco de guerra espiritual, porque si no vamos a ver la importancia de... Pero allí no es el infierno, en ese segundo cielo. Ese es el que dice que está en centro de la tierra. Ajá, sí, como lo escribe aquí. El infierno es otro lugar. Porque ahí quienes están, es como si fuera la sala de operaciones del infierno. La sala de junta. Como el corporativo del diablo está en ese segundo cielo. El lugar a donde van las almas que ya han sido engañadas de tal forma que nunca aceptaron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces sí, eso es otro lado. Pero sí, son cosas diferentes. Y cuando veamos un poco acerca de guerra espiritual, veremos esa importancia de los cielos, porque dice la palabra que atemos al hombre fuerte y que cortemos cuerdas. Ellos de ahí, de ese lugar, están haciendo cosas. Pero sí, es otra clase de cosas. Están sosteniendo, desde ese lugar están sosteniendo sus cosas malas que se mueven por aquí. Haciendo sus maquinaciones. Haciendo sus maquinaciones. Pero dice la palabra que nosotros no ignoramos sus maquinaciones, así que y estamos en Cristo, no nos puede tocar, así que vayamos en victoria en todo momento. Pues nada más era aclararles que hay 3 cielos y que nosotros también estamos. Y que lo que hay que limpiar, así como el segundo cielo, porque dice la palabra que nosotros somos la justicia de Dios. O sea, nosotros hacemos valer, ahí sí, otra vez. Él estuvo friegue allá, que hiciera valer la justicia en la tierra, ¿no? Ese se portó mal, ese le toca esa cosecha. Bueno, pues ahora la justicia es que nuestro Señor Jesucristo, cuando esos 3 días y esas 3 noches, los derrota. Pero entonces ellos vienen como si nos estuvieran derrotados. La justicia que nosotros vamos a presentar ahora es, si es para que tú estás derrotado, a ti ya te derrotaron. Esa es lo que nosotros, la justicia que vamos a ejercer sobre ellos. Amén. Pero sí, esa es otra clase totalmente. Vamos a cerrar aquí. Vamos a ponernos de pie, mi Dios. Te damos muchas gracias, porque hoy hemos entendido de una manera más clara que tú eres bueno y el diablo es el malo. Que todos aquellos planes que se han frenado no ha sido tú, sino ha sido el enemigo queriendo frenarnos.
Hoy declaro que si hay algún sueño que se haya frenado o que si hay algún plan de cada uno de nosotros que se haya frenado en el nombre de Jesús, hoy envío a través del Espíritu Santo un soplo de vida hacia esas cosas que tú pusiste en nuestro corazón, para que vuelvan a vida y para que entendamos que eres tú quien nos ayuda, eres tú quien nos guía, eres tú quien nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Y que podamos resistir de una manera activa al enemigo en el nombre de Jesús, quitando toda maldad, quitando toda maldición de nuestro ser, de nuestros negocios, de nuestras casas, de nuestros oficios, de nuestros hijos y de toda nuestra descendencia. En el nombre precioso de Jesucristo, hoy declaro que todos nosotros vamos en bendición y vamos en victoria, y que esos sueños el Espíritu Santo nos revela aquello que traemos y que pensamos que no podía ser. En el nombre de Jesús, dice su palabra, en Cristo está el sí y el amén, y lo tomamos en el nombre de Jesús y declaramos que donde ponemos nuestra mano, eso prospera en el nombre de Jesús. Estamos bendecidos y vamos en bendición, y la gloria y la honra son totalmente para mi Señor Jesucristo.